De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Vamos a hablar con el doctor Emilio Figueredo, presidente editor de analítica.com. Antes que hablar con él, nos dejó encargado José Toro Hardy, que se le olvidó, pero que quería presentarles el libro de Venezuela Energética, un libro escrito por Leopoldo López y también por Gustavo Vázquez, que es Gustavo Vaquero, perdón, que son una propuesta muy audaz sobre lo que se tiene que hacer con Venezuela. Felicitaciones a Leopoldo, que está escribiendo este libro desde Madrid. Bueno, vamos a hablar con Emilio Figueredo. Emilio, un gusto tenerte aquí siempre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado siempre de conversar contigo. Muchas gracias. Emilio, quería preguntarte primero, tú eres experto en todo lo que es el área internacional, hemos hablado en este programa varias veces, sobre todo este tema de negociaciones. Siguen adelante el diálogo o negociación, como lo quiera llamar cada quien, en Santo Domingo. A mí me parece muy importante. Felicito también al equipo técnico que se armó la última vez. Me parecía que estaba muy bien representado y los distintos factores de poder que estuvieron ahí por parte del gobierno, mira, fueron también y escucharon. Siguen adelante las conversaciones, pero yo quería que me explicaras un poco cómo es un proceso de negociación, qué se busca, cuánto tiempo toma, que si eso va a tener algún resultado. Bueno, primero que todo, es bueno aclarar que ya lo de diálogo, aunque insista Maduro en él, el presidente Danilo Medina, de manera clara y enfática, dijo, no, aquí no hay diálogo, aquí ha empezado un proceso de negociación. Y están cada vez más claramente establecido que es una negociación. ¿Qué es una negociación? Un diálogo es como una cosa preparatoria, etcétera, que se ha hecho, que no conduce a ninguna parte. Una negociación es un proceso sistémico que se va desarrollando en etapas. Uno de los graves problemas que yo veo en esto es a veces confundir deseos con realidad. Es decir, muchos de los dirigentes plantean unas expectativas de resultados que no corresponden con la forma como procede una negociación, sea la negociación de contadora en Centroamérica, la negociación para sacar al gobierno de los Boer en Sudáfrica, son procesos. Lo importante es que esta negociación es una negociación asistida, pero yo quisiera decir algo más. Esta no es asistida, esta es dirigida por la comunidad internacional. ¿Cómo funciona eso? Las partes argumentan sus diferencias, sus puntos, los cancilleres de ambos lados escuchan, se reúnen los cancilleres y los cancilleres deberían presentar propuestas concretas. ¿Y por qué yo digo que es una negociación dirigida? Porque a diferencia de tantos críticos que hay en Venezuela, una colección de personas que dicen lo que sea sin saber ni siquiera lo que está sucediendo ni cómo está funcionando, esta no es una negociación que la MUD pidió o que el gobierno pidió. Quien exigió esto como paso necesario para detener temporalmente más sanciones fue la comunidad internacional. ¿Y quién es la comunidad internacional que está actuando en este momento? Son más o menos 50 países, pero ¿qué países son? Son prácticamente el control, yo diría, casi del 80% del mercado financiero mundial. Ahí está Japón, está Norteamérica, están los países más importantes de Sudamérica y está la Comunidad Europea. Cuando tú ves eso, tú dices, no es que están ahí, sino que están ahí y se están hablando entre ellos. El Grupo Lima viene siendo un mecanismo informal, pero como una organización internacional, porque se libran reuniones en Toronto, en Lima, en diferentes sitios. Tiene dos presidentes, que es Perú y Canadá. Los americanos con mucha inteligencia se han mantenido por fuera, pero si está Canadá adentro, tú sabes cuáles son los vasos comunicantes. Y lo que pasa y lo que se avanza está casi concertado. Por ejemplo, Estados Unidos jamás ha planteado en sus diferentes sanciones, se ha referido a Diosdado Cabello, para dar un ejemplo, nunca. Sin embargo, Canadá lo hizo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es eso de Canadá? ¿Es un mensaje de García? Uno no puede interpretarse. Pero en todo caso, en la reunión hay 3 cancilleres escogidos por el gobierno y 3 cancilleres escogidos por la oposición. Y la oposición, cuando han criticado que la oposición no representa, que no sé cuánto, yo le pregunto a los que dicen eso, si la oposición a los efectos externos es la Asamblea Nacional, y no sé si son 87 diputados que tenemos, ¿cuántos apoyaron el proceso de negociación? 84.
Si eso no es una representación, como dicen algunos, que fueron 3 diputados solamente que se opusieron, y si tú ves los partidos que están allá, aunque sean pequeños todos, suma lo que suman todos esos partidos. Yo diría que fácilmente es el 95% de lo que fue electo. Ahora, Entonces decir que no representa es una temeridad. ok, fíjate que en esta negociación los puntos que pide el gobierno, uno es que reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente, el otro punto es que le eliminen las sanciones, o sea que entonces, entendiendo lo que tú dices, no es una petición a la MUD, es una petición, porque no tienen ese poder, la sanción no la impuso la MUD, es una petición internacional. Y eso no va a ocurrir. Y el gobierno, la parte de la oposición están pidiendo más o menos los mismos puntos que tenían antes, que a manejarles humanitarios. Y lo mismo del Vaticano. Pero el más importante, creo yo, en este momento, son que están pidiendo unas elecciones presidenciales, pero transparentes. En el segundo semestre y con un CNE que sean 2 miembros del gobierno, 2 de la oposición y un quinto que elijan entre los dos. O sea, hacer un sistema más transparente. ¿Y un CNE nuevo? Un CNE que tenga una conformación. De paso que hay muchos ya que están vencidos. O sea, que de todas maneras, igualmente el CNE tenía que ser renovado porque ha superado su lapso. Pero en todo caso, lo que yo veo, las sanciones no están en manos de la oposición hacerlas cambiar. Y si va a haber disminución de sanciones, es como un grifo de agua. Si tú me das algo, porque son por etapas, yo te abro un poquito el grifo en algunas cosas. Por ejemplo, no sé, en materia sanitaria. Oye, si tú me abres más, te abro un poquito más. Pero yo no te voy a abrir el grifo hasta que no me hayas cumplido con todos los elementos que signifiquen la reinstitucionalización del país, el respeto a la democracia y a los procesos electorales. Por eso es que yo pienso, que muchas veces la gente no se da cuenta, es que la solución, cuando la gente cree que hay una solución mágica que de pronto va a venir y van a imponer a alguien, como decían, le dejen más presidente fuera, ¿con qué base? Aquí la comunidad internacional quiere una solución dentro de la Constitución legítima y por vía electoral, porque cualquier otra cosa es frágil, porque cualquier otra cosa que sea al margen de la Constitución no tiene ningún verdadero asidero jurídico. Entonces, sobre ese planteamiento que hacen tantos, porque hay gente que habla, no, lo único que queda en Venezuela es una intervención internacional, y si existe, ¿cómo sería? ¿Todavía es factible eso? Que no va a haber, eso no existe. Hoy en día, en los casos Noriega, los casos de eso, demostraron que eran muy costosos las intervenciones militares, costoso y no resolvían nada en fin de cuentas. Costoso monetariamente y también política. Y políticamente en sus respectivos países, porque implica víctimas, implica una cantidad de situaciones. Ahora es mucho más sofisticado y más avanzado. Ahora la intervención es apretar las clavijas financieras y eso conduce progresivamente a un gobierno a la asfixia. Y si tienes que, la asfixia, si no te quieres quedar asfixiado, tienes que negociar. O sea que estas sanciones sí han afectado. Definitivamente, por eso es que están pegando gritos por todos lados sobre eso, porque no tienen ningún recurso al crédito. Si yo fuese asesor del gobierno, yo le diría, negocien ahora, porque el tiempo no les favorece. A medida que esto se complica, como dijo Pepe Toro, la hiperinflación, la disminución de producción de PDVSA, la complejidad social que estamos viendo, un turmoil, como diríamos así, que está generándose. Aquí se está generando prácticamente un potencial tsunami social. Entonces, el tiempo que durante mucho tiempo los favoreció, ahora juega en contra de ellos. Y yo, la sugerencia que si yo fuese asesor en negociación, como decían otras cosas, diría, negocien ahora que pueden todavía encontrar una salida más o menos honorable. Muy buena recomendación. Emilio, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería seguir sobre este tema porque también está planteado, todo esto se inicia por ese anuncio que se necesitaba reestructurar la deuda venezolana y lo hicieron de una manera pero tajante, con todos los papeles y se siguieron pagando, no hemos entrado en default sino selectivo según algunas. Aunque estemos 20 de la República que no están pagados a tiempo. Por eso, un default en algunos, otros que no. Y a mí lo que me preocupa es que ya hay abogados americanos, grandes bufetes, que están preparándose para el día D. Que es para tomar esos fondos. Sí, bueno, sí. Pero lo que pasa es que esta reestructuración, hay una petición por parte de todos los grupos que tienen sanciones contra Venezuela, que es que piden que, bueno, que les pueden ayudar a refinanciar la deuda, pero lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional y es la manera que se le puede devolver el poder a la Asamblea. Es la reinstitucionalización. Ya me vas a hablar de ese tema que me interesa mucho. Regresamos ya en minutos con Emilio Figueredo, presidente y director de analítica.com.